Dependiendo de la distancia que tenga que cubrir, de las inclemencias del tiempo, de mis posibilidades, de si voy con más personas, con bultos pesados o incómodos, y hasta por temas culturales, es que tomamos la decisión de ir caminando en bicicleta, moto, auto, en taxi o en transporte colectivo. Como cualquier actividad humana, nuestros desplazamientos tienen consecuencias tanto para el entorno como para nuestra calidad de vida. Por eso, la movilidad sostenible es un tema tan importante en la actualidad del cual debemos tomar conciencia. Mi nombre es Lucía y te invito a aprender más acerca de movilidad sostenible, porque en nuestra ciudad nos movemos. Cada uno de los modos de desplazamiento que venimos repasando en los diferentes programas involucra distintos consumos de recursos que pueden afectar el medio ambiente, pero a veces la realidad no es exactamente igual a lo que pensamos. Cuando digo movilidad, estoy hablando de autos, ómnibus, camiones, todos los vehículos que se mueven con combustión interna, con combustible fósil. Si bien son responsables de una cierta cantidad de contaminantes en el aire, no son los principales responsables. Pero eso no quiere decir que no nos preocupe la afectación al ambiente de los vehículos de combustión interna. Porque de hecho son los principales emisores de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero más significativos y más importantes para Montevideo. Las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2, que es el dióxido de carbono, para Montevideo, por las cuales es responsable la movilidad, es el 44%. Y ese 44% es muy significativo para nosotros. Una cosa que es importante saber es que este dióxido de carbono no afecta directamente a la salud, no son las cosas que más afectan a la salud. Sí afectan al medio ambiente, pero como impacta respecto a las emisiones que afectan al cambio climático, digamos, las emisiones que están aumentando el efecto invernadero de la atmósfera. La Intendencia de Montevideo está preocupada por el cambio climático y por la variabilidad climática desde hace ya varios años. De hecho, en el 2009 ya tuvimos nuestro primer plan de acción climática que fue en ese momento metropolitano, y ahora, hace poquito, presentamos el plan de acción climática de Montevideo, donde el capítulo referido a movilidad es muy importante, porque afecta a lo que llamamos la mitigación respecto al cambio climático, que es cómo hacemos para bajar las emisiones asociadas a las fuentes más importantes. Y como lo dije, una de las fuentes más importantes es el transporte. El Plan de Acción Climática de Montevideo tiene específicamente dos capítulos orientados muy fuerte a la acción con la movilidad. Una de ellas es el cambio de tecnología hacia fuentes más amigables con el medio ambiente, como es la energía eléctrica y como es también la eficiencia energética, ¿no? La eficiencia en la movilidad. Y el otro es la movilidad activa. La movilidad activa es pasar a utilizar otras modalidades de transporte que en realidad dependen mucho de la decisión individual, ¿no? Cuando uno se va a movilizar, tendría que ser consciente de que cada vez que elige un medio de transporte está tomando partido por una forma de emitir distinto. No es lo mismo ir en auto que ir caminando, que ir en bicicleta o que ir en ómnibus. En cada una de las modalidades, la cantidad, la huella de carbono, lo que está emitiendo cuando se mueve por una misma distancia es diferente. Y deberíamos ser mucho más conscientes de eso para poder elegir dentro de nuestras posibilidades cuál es la más amigable. El modo
que elijamos tendrá consecuencias positivas y negativas, tanto para nosotros como para la ciudad y el ambiente. Todos nos permiten acceder a la vida urbana y a la posibilidad de intercambios sociales o materiales. Pero hay implicancias negativas que tenemos que atender. Una de las externalidades negativas que tiene la movilidad es el uso del espacio, el consumo del espacio urbano. Entonces muchas ciudades han hecho el ejercicio, y lo hicimos también en Montevideo hace unos años, de sacar una foto aérea, mostrando en una calle, en un determinado momento, cómo transportamos 60 personas en distintos modos. 60 personas caminando, 60 personas en bicicleta, en auto particular, que ahí utilizamos 45 porque el promedio es de 1,5 personas de ocupación en vehículo promedio, y en un ómnibus. Entonces, ahí vemos directamente el consumo del espacio en ese momento casi que estacionado. Lo que también podemos imaginarnos es todos esos vehículos circulando a la velocidad que admite la calle y el gap que tiene que haber de seguridad entre un vehículo y otro, y es el consumo del espacio. Entonces ahí podemos ver dos conceptos. Lo que ocupa cada vehículo, cada modo que elegimos cuando está estacionado. Porque tenemos que tener en cuenta que un auto particular casi el 90% del día está estacionado en la vía pública o en un garage. No es lo mismo un ómnibus que está circulando porque tiene que optimizar ese recurso. Pero entonces ese consumo de espacio, si lo llevamos a una cuadra donde hay una capacidad de 10 autos estacionados por vereda contra cada cordón, no podemos pretender que todos los usuarios, los que viven en esa cuadra, tengan el derecho a estacionar ahí. Porque pensamos que cuando compramos un vehículo tenemos el derecho a estacionar, y eso no es así. Este crecimiento que está teniendo el parque automotor, el espacio calle, el que está limitado entre fachada y fachada, entre línea de propiedad y línea de propiedad, es finito. Entonces, si le estamos incorporando cada vez más vehículos, lo que pasa, sobre todo en las horas pico de entrada y de salida de los trabajos o del estudio, que más o menos coinciden, es la pérdida de tiempo, lo que llamamos el embotellamiento en la circulación. Pérdida de tiempo que se lo estamos restando a otra actividad nuestra de la vida, de la familia, de la recreación o horas productivas. Eso también genera un estrés y una violencia en el tránsito que estamos registrando. Siguiendo con el concepto del embotellamiento, tenemos que tener en cuenta de que, por un lado, mirando desde el cambio climático, desde el ambiente, se está promoviendo la electromovilidad. Pero un auto eléctrico, por más que tenga una matriz que utilice otra energía, consume el mismo espacio. Entonces lo que estaríamos sustituyendo un embotellamiento tradicional por un embotellamiento verde en la ciudad. Veamos las características de algunos de los modos de transporte más comunes, comenzando justamente por el automóvil particular. Tiene muchos beneficios, pero debemos considerar cuándo es la mejor opción. Los motores de combustión interna contribuyen al agotamiento de recursos energéticos no renovables y a la emisión de gases contaminantes. El aumento del parque automotor tiene como consecuencia la congestión de calles y carreteras, que a la vez aumentan los tiempos de desplazamiento. Su uso responsable es fundamental para todas las personas. Con el objetivo de mejorar la fluidez de la circulación, disminuir los tiempos de viaje y darle mayor seguridad a la circulación, existen sistemas de transporte inteligente que hacen uso de la tecnología para gestionar el tránsito vehicular. En Montevideo, a través del Centro de Gestión de Movilidad, se instalaron una serie de dispositivos en la vía pública que, con ayuda de herramientas de software específicas, permiten gestionar y controlar el tránsito en tiempo real. El sistema de transporte inteligente permite coordinar centralizadamente la red de semáforos de la ciudad y ordenar su uso de acuerdo a la demanda del tránsito en cada hora del día y en cada día de la semana. Estas mejoras colaboran con la disminución de la contaminación ambiental, ya que el flujo circulatorio se vuelve más homogéneo y disminuyen las detenciones, lo que a su vez disminuye notoriamente el consumo de combustible de cada vehículo.
Al mismo tiempo, se utiliza un sistema de fiscalización electrónica que controla los excesos de velocidad y el respeto a la luz roja, sumado a equipos móviles que controlan las prohibiciones de estacionar o los tiempos de los estacionamientos tarifados. La tecnología también avanza en cuanto a los medios de transporte y cada vez es más común ver automóviles eléctricos circulando por Montevideo. Si bien reducen las emisiones y la dependencia del petróleo, no resuelven todos los problemas. La congestión y el uso del espacio público se mantienen, al tiempo que aparece la necesidad de desarrollar una infraestructura de carga específica para esta clase de vehículos. Y también es esencial la correcta gestión de la batería una vez finalizada su vida útil. Para muchas personas que viven en Montevideo, su principal modo de desplazamiento es el transporte colectivo. Con él podemos acceder a los beneficios de la vida urbana y a su vez reducimos los problemas de congestión. El sistema de transporte público es, dentro de los diferentes modos de transporte que se pueden utilizar en forma urbana o metropolitana, es el más democrático, y esto es por varias razones. Primero, es aquel que asegura la plena utilización del acceso a las oportunidades por parte de las personas. O sea, las personas no necesariamente quieren moverse o desplazarse de un lugar al otro. Lo que quieren hacer es poder acceder a una oportunidad laboral, poder acceder a los estudios, poder acceder a servicios de salud, poder acceder a recreación, poder hacer una visita social a un amigo, a un familiar. El transporte público lo que asegura es que ese pleno ejercicio de los derechos y de las oportunidades pueda ocurrir. Ahora, para que esto ocurra, el sistema de transporte tiene que tener algunas características que posibiliten esto. Por ejemplo, las unidades tienen que tener determinadas características que permitan que personas con dificultades de movilidad o con movilidad reducida puedan acceder. Montevideo viene avanzando, por ejemplo, en una flota plenamente 100% accesible, aunque cierto es que hay otros desafíos, como es la infraestructura, las veredas, que todo eso posibilite la accesibilidad. Pero el transporte público es una pieza central en esa accesibilidad para personas con dificultades de movilidad, pero también con las personas que no pueden acceder a vehículos individuales para movilidad. Ahí el transporte público es el que asegura que personas que no necesariamente tienen acceso a un vehículo privado también pueden ejercer esos derechos y acceder a esas oportunidades que requieren el moverse de un lado para el otro para que se efectivicen. La dimensión de accesibilidad y de uso democrático también tiene que ver con el acceso económico a esas posibilidades. Allí lo que viene ocurriendo en los últimos años es que determinados subsidios se han direccionado hacia el transporte público y hoy el transporte público tiene una tarifa en términos reales bastante más reducida que lo que tenía hace 15 o 20 años atrás cuando comenzó el uso de los subsidios. Hoy la tarifa no es el punto central que las personas demandan para usar transporte público, pero efectivamente hay un conjunto de personas para las cuales la tarifa sí es una barrera al acceso y allí lo que hay que hacer es generar políticas direccionadas, focalizadas, para que la barrera económica no sea una barrera al acceso para un conjunto de personas. Claro que la congestión de las vías, motivada principalmente por los autos particulares, pueden reducir la calidad del servicio, lo que a su vez puede hacer caer la venta de boletos. Esto resultaría en un aumento del costo del boleto o una reducción de las frecuencias del servicio, lo cual desplazaría a los usuarios hacia el auto particular, formando así un círculo vicioso. El transporte público es uno de los elementos descongestionantes. Las personas tienden a pensar al transporte público como un factor de la congestión porque ven vehículos grandes y muchas veces las personas dicen ¿por qué no tienen vehículos más chicos el transporte público? Porque se podrían mover con mayor agilidad.
pero eso es típicamente una observación que la hacen en general las personas que se mueven en auto, para las cuales el transporte público es un obstáculo. Cuando uno lo mira por la utilización del espacio público, es muy claro que la congestión está causada por la proliferación de los autos que hacen un uso ineficiente del espacio público. Por lo tanto, cuanto a mayor cantidad de vehículos privados andando en la vía pública, la congestión va a ser mayor. Cuando tenemos un mayor porcentaje de personas que están movilizándose en transporte público, eso ayuda a descongestionar y hacer que baje la ocupación de las calles. En términos de siniestralidad, el transporte público tiene, por diferencia, la menor tasa de accidentalidad por pasajero transportado, y esto está dado por muchas razones. La primera, el transporte público es llevado adelante por conductores que son profesionales, que se dedican 100% de su tiempo a esto, en donde las velocidades de circulación en general son más bajas que lo que es los vehículos en general, y esto hace que moverse en transporte público sea por distancia la forma más segura de moverse. Incluso es muy poco frecuente la existencia de accidentes, y menos frecuente aún que estos tengan como consecuencias víctimas mortales, con lo que es la comparación con los vehículos privados, con los autos y sobre todo con las motos, que son quienes están en el otro extremo de la accidentalidad. La ciudad ha fomentado el uso de la bicicleta, una de las formas de movilidad activa, que es como llamamos aquella que utiliza el cuerpo como propulsión. Ahí es la caminata y la bicicleta. Depende de cuán amiga sea la ciudad para esos modos. Entonces ahí empieza a aparecer la infraestructura cicloviaria, que todas las ciudades, como Montevideo, se está haciendo el esfuerzo para cada vez más aumentar esa red. La red en Montevideo tiene 3 soluciones distintas, que son las calles 30 o de convivencia. 30 no es caprichoso, sino que internacionalmente es una velocidad que es para que los modos convivan y en caso de colisión los impactos y las consecuencias de esos impactos sean menores. O sea que ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Ciudad Vieja, lo que se hizo en Rincón y en Colón, donde se restringe la circulación del auto y se pone al mismo nivel el peatón y se facilita al peatón y se baja la velocidad para que un ciclista pueda compartir. Las otras 2 soluciones en la ciudad de infraestructura cicloviaria son las bicisendas y las ciclovías. Ambas son sendas exclusivas para el uso de la bicicleta y los otros BMP, que son vehículos de movilidad personal, como los monopatines. Pero la diferencia entre una y otra es que la ciclovía es una senda en calzada y la bicisenda es una senda en un cantero central, en una vereda, en un parque. El espacio público calle es finito y hacer infraestructura cicloviaria significa un sacrificio. Para hacer una bicisenda hay que sacarle lugar al peatón o a área verde. Ambas opciones no recomendables desde una visión sostenible. Y para hacer una ciclovía hay que afectar la circulación vehicular, sacrificar un carril de circulación, hacerlo menos ancho o eliminar estacionamiento. Cualquiera de las opciones puede traer descontento a un sector de la población y por tanto se requiere una decisión política. Quienes ya utilizan la bicicleta o empiezan a hacerlo ahora, deberán tomar en cuenta que tiene sus propias normas y sus propios consejos. Además de todos los esfuerzos que hace la ciudad para que el ciclista pueda convivir en el tránsito, es importante que cada uno de nosotros como ciclistas tomemos la conciencia de la vulnerabilidad que tenemos en el tránsito y por tanto, primero que nada tenemos que hacernos visibles, usar ropa clara o elementos reflectivos, usar casco y obviamente respetar todas las normas de tránsito que le corren a todos los vehículos. Lo único que se ha incorporado como nuevo en esta infraestructura es los cruces cicloviarios, que es donde termina la ciclovía, llega en un cruce, en una intersección y continúa con la ciclovía. Ese tramo en la intersección, que generalmente está pintado como un pleno verde, es el cruce cicloviario. Y ahí tiene que quedar claro que el que tiene prioridad es el ciclista y el que tiene que ceder el paso es el auto particular.
siempre y cuando no haya un semáforo que ya lo regula. Muchos nos preguntan por qué hay un triángulo en la ciclovía o en la bicicleta antes del cruce peatonal, y es para que el ciclista ceda el paso al peatón que cruza. Pero adentro del cruce cicloviario, el que tiene que ceder el paso es el auto particular al ciclista. Como dijimos en entregas anteriores, todas las personas somos peatones en algún momento. Esta es otra forma de movilidad activa y como tal tiene beneficios directos para la salud, combatiendo la obesidad y el sedentarismo. No consume energía no renovable, no emite ruido y es económicamente accesible para la mayoría de las personas. Contribuye a la economía de pequeña escala, hace a la ciudad más amena y contribuye a mejorar la cercanía entre todos y todas. Si tu condición física te permite desplazarte y la distancia que tenés que cubrir no es extensa, es la mejor opción posible. La movilidad en la ciudad entraña no una mera confluencia, sino una verdadera convivencia en las vías de tránsito que son parte del espacio público, de todos. En la medida en que los usuarios y usuarias de las vías las utilizamos con múltiples propósitos, a diferentes velocidades, en distintos modos, en distintas direcciones, surgen conflictos. Ese conflicto no es malo, por el contrario, es absolutamente legítimo. El tema es cómo se gestiona ese conflicto para que la movilidad sea lo más saludable desde el punto de vista psicofísico y lo más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, entre otras cosas, para no poner en riesgo el futuro mismo del sistema de movilidad. Una de las claves para lograr una movilidad sostenible es el uso racional de los diferentes modos de transporte. En este sentido, existe una fuerte corresponsabilidad entre quienes se dedican a la planificación urbana y de la movilidad, quienes tratan con su gestión cotidiana en las vías del tránsito, también de las personas y colectivos que se sienten convocados a participar en las mejoras, por ejemplo, la sociedad civil organizada, pero muy especialmente y sobre todo de las usuarias y usuarios de las vías de tránsito que las usamos en forma cotidiana, porque cada pequeña decisión que tomamos forma parte de todo el sistema de movilidad. Esto fue Nos Movemos. Ojalá hayas aprendido más acerca de la movilidad de nuestra ciudad y sobre la importancia que tienen tus acciones y las de cada persona para una buena convivencia también en las vías de tránsito. ¡Nos vemos!